Muy buenas tardes a todos y a todas, especialmente a los sacrificados asistentes en formato presencial que llegaron hasta acá para acompañarnos en esta actividad y compartir aquí de manera presencial también con los expositores. Para quienes no tengo la oportunidad de conocer, probablemente a muchos, me presento. Yo soy Carlota Fritz, soy la vicedecana de posgrados de la Facultad de Derecho y tengo, cierto, el honor de poder dar el inicio a esta actividad que realizamos en el contexto de nuestro diplomado en compras públicas estratégicas e innovadoras, diplomado que venimos realizando ya hace varios años y que es codirigido por nuestros queridos Trinidad Inostroza y Guillermo Jiménez, quienes además hoy día son parte de este panel de exposición, acompañados también por la profesora Verónica Palma, quien, para quienes no sepan, pero probablemente la gran mayoría sí se dedica a estas materias, ella es fiscal de Chile Compras y abogado de la Universidad de Chile, y como les decía, también nos acompañan nuestros codirectores del Diplomado Trinidad Inostroza y Guillermo Jiménez, los tres con una lata trayectoria y experiencia profesional y docente en estas materias. El tema que hoy día nos convoca es un tema candente, así lo demuestra además el alto interés por esta actividad ya, y nos vamos acercando pronto a los 100 asistentes vía Zoom. Me imagino que nos acompañan desde Santiago, desde regiones, así es que bienvenidos a todos quienes nos acompañan desde cualquier lugar del país en que estén conectados. Muchas veces nos acompañan también desde el extranjero, así es que bienvenidos y saludos a todos para comenzar esta actividad que nos va a relatar, ¿cierto?, el impacto que tiene el nuevo reglamento en el sistema de compras públicas. Ellos van a explicar un poquitito la modalidad de la actividad, cada uno de ellos va a hacer una intervención, vamos a ir recibiendo sus preguntas a través del chat para quienes participan a distancia, quienes están de manera presencial, van a poder hacer sus preguntas a viva voz. Les pido por favor que cuando lo hagan utilicen alguno de los micrófonos de la sala para que sus preguntas también puedan ser escuchadas a través de Zoom. Y al término de la actividad vamos a dar respuesta a todas sus consultas, bueno, en la medida que podamos, porque probablemente quizás son muchas, pero vamos a intentar agruparlas para que puedan ser respondidas. Nos saludan ahí, buenas tardes, qué sé yo, hola, hola. Bienvenidos también a los que se están uniendo en este momento. Bien, vamos a comenzar. Paso el micrófono aquí, hago la posta. ¿Quién comienza? Don Guillermo. Gracias, Carlota. Bueno, yo soy Guillermo Jiménez, soy profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y codirector del programa de compras públicas, que llevamos más de 5 años trabajando en algunos temas, de hecho, que se anticiparon en alguna medida a la ley de compras públicas y al reglamento. Y la verdad es que hoy día, más que yo hacer una exposición, voy a ser moderador de esta mesa con destacadas especialistas en esta materia, y la manera en que hemos organizado el panel con Verónica Palma, la fiscal de Chile Compra y además profesora de nuestro programa, y Trinidad Inostroza, codirectora del programa, es comenzando con Verónica, que va a hablar 25 o 30 minutos, luego va a hablar Trinidad, quizás alrededor de 20 minutos, y la parte final del seminario va, como explicó Carlota, a consistir en preguntas del público, ¿ya? Así que, sin más, dejo con la palabra a Verónica. Gracias. ¿Ahí? Buenas tardes entonces a todos y todas y muchas gracias por esta instancia. Sé que el reglamento de compras públicas genera gran interés, sin duda que es una pieza clave del sistema de las compras públicas, pero si me permiten, me gustaría partir hablando no solo del reglamento de compras públicas, sino que de una cosa que es bastante más amplia y tiene que ver con el sistema normativo de las compras públicas. Tal y como es el sistema transaccional, que está compuesto por una serie de módulos y de funcionalidades, el sistema normativo podría también asimilarse a algo parecido, y es un entramado complejo de normas obligatorias de distintas jerarquías que cumplen distintas finalidades. Entonces ocurre, por ejemplo, que tenemos
sin perjuicio de todas las normas complementarias que se aplican en tanto administración y órganos del Estado, digamos. Tenemos la ley 19.886 como la ley madre, y por cierto que el recientemente dictado decreto 661 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba este nuevo reglamento que pone en ejecución este cuerpo normativo. Pero también tenemos una nueva facultad, que serían las instrucciones generales, que hay que ir viendo cómo se incorporan en este, como les digo, este engranaje normativo, que por cierto que van a venir a aportar en lo que dice relación con el ordenamiento del mercado público y cómo los compradores y proveedores se relacionan en este mercado. Tenemos también, y no nuevas, las políticas y condiciones de uso, que probablemente podrían tener un nuevo brío, pensando en que no son solo condiciones de uso, sino también políticas, y de alguna manera va a permitir ordenar este mercado público y, si se quiere, disciplinar el comportamiento tanto de compradores como proveedores. En una serie de nuevos módulos, además, que quienes han tenido la posibilidad de trabajar con la plataforma, digamos, se han ido lanzando a partir del 12 de diciembre. Y finalmente las directivas que permanecen, digamos, es una facultad que ya venía ejerciendo Chile Compras, siguen siendo recomendaciones, no son obligatorias, pero sin duda que es un gran punto de partida para ordenar el mercado público. El sistema de compras públicas, y espero que coincidan conmigo, es muy dinámico. Evidentemente que un único cuerpo legal, digamos, que se mantenga en el tiempo, probablemente dejaría al sistema algo atrapado. Por lo tanto, la normativa infralegal, desde mi punto de vista, genera un atractivo enorme para poder, en el fondo, darle dinamismo a este mercado público y ir de alguna manera regulando y viendo, digamos, cuestiones que se van incorporando, que por cierto que hace 20 años no estaba ni siquiera en la conversación, o sea, lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, y una serie de otras cosas, complejidades de los mismos servicios. Los proveedores también, en el fondo, van incorporando complejidades en sus rubros. Todo esto hace que se requiera de como les digo, un sistema normativo que permita aquella flexibilidad que se requiere en un mercado que además compradores no tienen otra alternativa, digamos. Por lo tanto, requiere de esta flexibilidad y este dinamismo que, desde mi punto de vista, se logra de buena manera con normas infralegales que pueden ser bastante más dúctiles a la hora de ir regulando ciertas situaciones y comportamientos. Dicho eso, bueno, no podía también no referirme a la modernización de la ley de compras. Sin duda que el reglamento de compras públicas había que dictarlo, había que derogar el decreto 250 y dictar un nuevo reglamento, porque la modernización de la ley de compras introdujo una serie de nuevos ejes regulatorios que evidentemente el decreto 250 no alcanzaba, y hacer una modificación, digamos, generaba una complejidad en sí misma. Temas como la promoción de las pymes, nuevos mecanismos de contratación, sistemas, compras sustentables y compras de innovación, son un mundo en sí mismo, y por cierto que requería una regulación particular. También uno ve el aumento de la densidad legal, o sea, la ley de compras incorpora aspectos, se refiere, por ejemplo, bastante en detalle a los mecanismos de compra, regula las inhabilidades y otros aspectos que antes, de hecho, se hacía de manera más escueta. Y finalmente también le da espacios de regulación al titular de la potestad reglamentaria, lo que de alguna manera también conversa con lo que le venía comentando, que dice relación con este dinamismo que tienen las compras públicas. Así, por ejemplo, uno identifica en la ley 21.634, que modifica la ley 19.886, que permite, por ejemplo, al reglamento crear causales de trato directo bajo ciertos supuestos. De la misma manera también, de manera bien interesante, permite crear nuevos mecanismos de contratación, que si uno lo mira probablemente hoy día con los mecanismos que hay, quizá es suficiente, pero si uno mira esto en el largo plazo, digamos, y acuérdense que
La ley de compras no tenía una modificación tan sustantiva hace 20 años. Si uno, en el fondo, como que mira el horizonte a 20 años más, probablemente nuevos mecanismos de compra podrán ser necesarios. Y el reglamento los podrá crear con las limitaciones que la ley establece, entre ellas la consulta pública y el informe de la Fiscalía Nacional Económica. Aquí un poco comentarles, no quiero hacer en esta lámina, digamos, un paralelo entre la estructura de la ley y el reglamento, sino que más bien es una lámina que permite ordenar y ponerle, digamos, nombre a cada uno de los capítulos. Pero si nos quedamos con el reglamento propiamente tal, y aquí ya entramos de lleno, digamos, a referirnos a lo que se refiere al decreto 661, se trata de 202 artículos, ordenado en 14 capítulos. Si uno los va revisando y de alguna manera permite al lector, cuando se estudia las compras públicas, que les comentaba, y permíteme de nuevo volver atrás, si estudia la ley de compras, no estudia solo el reglamento de compras. Necesariamente tiene que revisar la ley, el reglamento, las políticas y condiciones de uso, las futuras instrucciones generales, las directivas, los dictámenes de la Contraloría, la jurisprudencia del Tribunal de Contratación Pública. O sea, de alguna manera, cuando uno revisa el reglamento, ya cuando estamos estudiando el reglamento propiamente tal, uno parte de las disposiciones generales y ahí hay bastantes cuestiones que son bien similares al decreto 250, sin perjuicio de que se amplía en bastantes entidades, digamos, la cobertura de las compras públicas. Para luego pasar al capítulo segundo, que es el de la probidad administrativa y la transparencia en la contratación pública, como un capítulo, digamos, que tiene que estar bien al inicio porque quien está en las compras públicas, tanto desde la mirada proveedor como comprador, tiene que tener esta mirada de probidad. El comprador, el proveedor público, digamos, de alguna manera es un colaborador de la administración y desde ese punto de vista se le pueden exigir estándares de probidad y transparencia que a otros, digamos, podrían no tener. Por eso la necesidad de informar y transparentar cierta información, entre otras de las tantas obligaciones que podría tener. Por lo tanto, el capítulo segundo aborda las obligaciones, digamos, o los estándares en materia de probidad, tanto desde la mirada comprador como desde la mirada proveedor. Y desde la mirada proveedor, vamos a referir un poquito más adelante, pero el reglamento contiene algunas innovaciones. En el capítulo tercero, la determinación y requisitos de los procesos de compra, sin duda que es un capítulo que se debe revisar en los inicios, digamos, cuáles son los pasos que tiene que seguir el comprador al momento de contratar. Ahí tenemos, por ejemplo, la revisión de la plataforma de economía circular, que también es una cuestión nueva, que comienza a regir en el mes de junio de este año. Entretenido decirlo junio este año, porque en realidad hablábamos que entra como tan en el futuro, la verdad ahora es bastante inmediato, digamos, está a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, comenzar a revisar aquellos aspectos quienes nos dedicamos a eso. Revisar la plataforma de economía circular, revisar el convenio marco y así en el fondo llegar finalmente a la regla general de la licitación pública, si no fuera otro el mecanismo de contratación que concurre. Y luego del capítulo cuarto al capítulo séptimo tenemos ya los mecanismos de contratación, en donde tenemos, por cierto, que la licitación pública y la licitación privada, bajo las reglas bastante similares a lo que teníamos en el decreto 250, y el trato directo, contratación excepcional con publicidad, que de alguna manera se reconfigura, y ahí ya me voy a detener un poquito más en eso. Y los procedimientos especiales de contratación, en donde sinceramos, digamos que el convenio marco es un procedimiento en sí mismo, la compra ágil es un procedimiento competitivo, y los otros procedimientos, digamos, como tenemos la subasta inversa electrónica, los diálogos competitivos y los contratos para la innovación, que también, como les digo, entran a regir a partir del mes de julio. Respecto al sistema de información y gestión de compras, sin duda que se amplía la información que se va a publicar en el sistema, muy en línea con una necesidad de transparencia. O sea, el mercado público
es un portal, digamos, activo de datos para la ciudadanía y que también, por cierto, permite el control ciudadano de lo que se transa. El contrato de suministro y servicios está en el capítulo 9 y el registro de proveedores con bastantes novedades en el capítulo 10. Desde ya, por cierto, el registro de proveedores se vuelve clave en la administración, si se quiere, de este sistema, dado que a partir del 12 los proveedores tienen que estar inscritos y hábiles para participar del mercado público. Lo que es un requisito, digamos, bien profundo. El plan anual de compra y la ficha electrónica del comprador también se le da en la ley, de hecho, ya se le da una importancia central al plan de compra. El reglamento se hace cargo de ello también, y por ahí hace el guiño a las instrucciones generales, muy probablemente por ahí salga una de las instrucciones. La misma ley lo establece. Y el capítulo 13 de la promoción y participación de las MT, digamos, que está presente en toda la ley y el reglamento y la compra pública, innovación y sustentabilidad. Y cierra finalmente con algunas disposiciones transitorias. En mi opinión, y si uno revisa, digamos, el reglamento, probablemente una de las cuestiones que llaman la atención, digamos, como nuevas regulaciones, a compartir con ustedes, sería la incorporación de nuevas definiciones, la nueva facultad de instrucción de Chile Compra, el alcance de la fragmentación, que cuando uno revisa, digamos, el decreto 50 se refería, de hecho, escuetamente a la fragmentación, y respecto de la fragmentación hay muchísimo, incluso hay un libro de un compañero de nosotros de Telecom. Nuevos estándares en materia de probidad y transparencia, nuevas reglas de inadmisibilidad, que también las vamos a comentar. Ya les contaba la reconfiguración del trato directo. Los procedimientos especiales de contratación. Reglas de subcontratación también se incorporan, digamos, en el reglamento, muy en la línea, digamos, de prevenir también que se vulneren las normas de conflicto de interés a través de la subcontratación. Reglas respecto de las modificaciones del contrato, que de alguna manera, digamos, se viene a escriturar, y eso viene de la ley, digamos, los límites y los contornos, digamos, que tiene el comprador para modificar sus cláusulas contractuales. El registro de proveedores, y ahí me gustaría comentarle las causales de suspensión. Calificación de proveedores, que un anhelo ahí les comentaba respecto de las disposiciones transitorias, la calificación de proveedores no va a comenzar a regir inmediatamente, sino que dentro de 18 meses desde el 12 de diciembre. Y las nuevas exigencias del PAC y una nueva ficha de comprador, que de alguna manera también es algo bien interesante, considerando que el proveedor siempre ha tenido, digamos, una ficha con bastante información, y el comprador, digamos, ahora también también vamos a poder revisar, digamos, dentro del sistema al comprador y su comportamiento en algunos aspectos. Si uno mira, y estas no son las únicas nuevas definiciones, pero probablemente las definiciones más novedosas en el nuevo reglamento tienen que ver con la promoción de las empresas de menor tamaño. La empresa de menor tamaño se define, es una definición legal, se toma la definición de la ley de empresas de menor tamaño, la 21.634, respecto del nivel de ventas. Por lo tanto, aquella definición impacta directamente en lo que dice relación con la compra ágil, que está orientada a contratar con empresas de menor tamaño. Las empresas de menor tamaño lideradas por mujeres, y allí entran, digamos, temas más bien de sustentabilidad, y como el mercado público también se hace cargo de promover, digamos, la incorporación de mujeres, de grupos vulnerables y otros, las compras sustentables, en el fondo. Son empresas de menor tamaño y se establece en el fondo que se entiende por empresa liderada por mujeres.
También cabe recordar que Chile Compra tiene a disposición hace varios años el sello Mujer, que sigue con igual vigencia en esta nueva etapa. Y la definición de proveedor local, en donde también tenemos reglas especiales respecto de trato directo, digamos, y ciertas reglas para los compradores del territorio. Les comentaba que dentro de esta estructura reglamentaria, digamos, el artículo 10, muy al inicio, digamos, incorpora de alguna manera la regulación de las instrucciones y las directivas que va a emitir Chile Compra. Las instrucciones es una facultad que tenemos a partir del 12, es una nueva facultad y de alguna manera se orienta a regular aspectos de probidad, transparencia, eficiencia, sustentabilidad y competitividad, perdón. Son, sin duda que lo que les decía, de alguna manera viene como a incorporar este ordenamiento en el mercado público. Son instrucciones de carácter obligatoria, sin embargo son están orientadas, digamos, a los organismos de la administración del Estado. Los municipios podrán adherir voluntariamente a ella, pero sin duda que Chile Compra, en tanto, digamos, como se quiere como supervigilante de este gran sistema, aquellas instrucciones que dicte probablemente serán consultadas también por otros organismos que perfectamente podrían incorporarlas o hacerlas suyas. También a través de instrucciones generales Chile Compra podrá regular o más bien ordenar los procedimientos de contratación. Especialmente interesantes se vuelven en aquellos nuevos procedimientos de contratación, como por ejemplo la subasta inversa electrónica o estos mecanismos de innovación, en donde la verdad probablemente todos aprendamos un poco en el haciendo. Ya les contaba en el fondo que son obligatorios para los organismos de la administración del Estado, que se encuentran en el artículo 1 de la ley, y se requiere enviarlas a consulta pública, y también están afectas al trámite de toma de razón. Por otro lado, complementan esta estructura, digamos, las directivas, que son guía para la planificación y gestión de los procesos de compra, y se sostienen en la letra A del artículo 30, o sea, en la asesoría que realiza Chile Compra a los compradores públicos. Les comentaba también que una cuestión interesante desde mi punto de vista, el artículo 16 respecto de la fragmentación. Ya la ley, digamos, se refiere a este tema, la fragmentación. Nosotros tenemos un canal en Chile Compra donde se reciben preguntas que se llama orientación normativa. Y en este canal, digamos, nos llegan bastantes preguntas respecto de la fragmentación, con algún grado de temor, digamos, cuando estaré fragmentando, esto significará fragmentación o no. Y hasta antes, digamos, de la modificación de la ley, lo que teníamos eran abultada jurisprudencia de la Contraloría. Entonces, de alguna manera, el artículo correspondiente de la ley, el artículo 16 que les traigo acá del reglamento, viene un poco a ordenar esto sin juicio de que podría también ocuparse alguna de estas otras herramientas que les comentaba, digamos, porque también la fragmentación tampoco es una situación estática, y en el fondo probablemente lo que era fragmentación hace 20 años hoy día podría tener o sea, hacer en el fondo ponerle una lupa, digamos, a aquello. Sobre todo incorporando nuevos mecanismos de contratación, etcétera. Entonces, en términos generales, ¿qué es la fragmentación? Digamos, eludir y evadir la obligación de realizar una licitación pública. Ese es el marco. Y disminuir el plazo entre el llamado y cierre de recepción de oferta. O sea, finalmente, tratar de, o sea, todo lo que quiere el sistema, digamos, en pos de la transparencia, de la competencia, digamos, a través de la fragmentación, justamente se está en la línea contraria. Por lo tanto, por cierto, que la fragmentación está
100% proscrita, y cuando hay fragmentación, de alguna manera el legislador y el reglamento lo señalan. La fragmentación antes, digamos, o sea, existía y digamos que aburría probablemente nada, pero hoy día quedó una multa de beneficio fiscal, por lo tanto, y la Contraloría cuando va a hacer su auditoría, digamos, revisa aquello, digamos, y hay bastantes informes de auditoría en este aspecto, digamos, donde observan aquello. Y además de la multa, también tenemos otras sanciones que tienen que ver con la responsabilidad administrativa. Por lo tanto, la fragmentación es un tema bien en serio. ¿Sí? ¿Cómo conversa la ley con el reglamento y pareciera ponerle énfasis en la intención, el método de fragmentar y el reglamento en los efectos? O sea, siempre, por eso digo, finalmente, ¿qué es fragmentar? No es una definición, incluso cuando uno trata de hacer una definición de fragmentación, probablemente siempre te vas a quedar atrás porque tiene que ver con un tema bien de casuística. Y por eso, de hecho, yo creo que de manera correcta, la Contraloría fue haciéndose cargo del caso a caso en la fragmentación. Entonces, evidentemente que cuando tenemos un tema como, o sea, cuando tenemos sanciones y finalmente cuando tenemos multa, claro, no puede quedar solo como en la intención de, y evidentemente que hay que darle más contornos. Por eso les digo que probablemente sobre fragmentación se pueda escribir mucho más que la ley, mucho más que el reglamento, probablemente una directiva en esa línea, o nuevos dictámenes de la Contraloría. O sea, a su pregunta, ¿cómo conversa? O sea, por cierto que la ley es la que va a dar el paraguas general, pero sí es un tema tan casuístico que de alguna manera hay que darle cierto pragmatismo a lo que significa finalmente fragmentar, porque lo que uno quiere es no quedarse en la definición, sino que efectivamente no se generen los efectos perversos de la fragmentación, que tiene que ver finalmente con, en la última derivada, con eludir finalmente deberes de transparencia, o sea, y hacer procesos menos competitivos, o sea, completamente en contrario a lo que quiere, a los efectos que quiere lograr la ley. Okay. En lo que tiene que ver con los nuevos estándares de probidad y transparencia, yo les destaqué los programas de integridad, el canal de denuncia reservada y el reclamo administrativo. Los programas de integridad, de alguna manera, ya la Contraloría lo vino reconociendo en su dictamen que se cumple por el mes de marzo del 2023, más o menos. ¿Junio? Junio, gracias, de 2023. Son programas que se evalúan, se exige no solo el tenerlos, sino que de alguna manera también que se cumplan y que sean conocidos por los trabajadores. Son deberes, lo que les comentaba en el fondo. Los proveedores de alguna manera son coadyuvantes de la administración, de alguna manera también tienen que comprometer un estándar de integridad en su funcionamiento. Por eso, en el fondo, el capítulo segundo, cuando les hablaba de los deberes de probidad y transparencia en el reglamento, de alguna manera uno ve, por un lado, ciertas obligaciones para los compradores. Ahí está, por ejemplo, también la nómina respecto de los intervinientes en los procedimientos de contratación, pero también uno ve ciertos deberes por el lado de los proveedores, entre ellos, por ejemplo, la necesidad de contar con estos programas de integridad y que sean aprendidos, digamos, por los trabajadores. Por otro lado, también está el canal de denuncia reservada, que sin duda que es una herramienta que disponen, es un canal abierto, cualquiera puede denunciar. En la ley también se formaliza de alguna manera la labor del Observatorio Chile Compra, que fue un departamento, digamos, que era parte de la orgánica y fue como una necesidad
Y finalmente es bien interesante y de alguna manera también bien bonito que se reconozca la labor del observatorio, digamos, y esté como mirándolos a todos, de cómo en el fondo el comportamiento en este mercado público, como de una manera te alerto de que lo estás haciendo mal, pero por otro lado, si ya tienes un comportamiento sistémico comportamiento, el canal de denuncia reservada, por cierto, que opera dentro de plazo y se generan las acciones que correspondan, digamos. El observatorio hace las denuncias en el Ministerio Público, envía los informes a la Contraloría o a la Fiscalía Nacional Económica y se generan auditorías u otras acciones, digamos, respecto de aquellos temas. El reclamo administrativo, que tiene un procedimiento, tiene plazo de cumplimiento y además el reclamo administrativo, si se quiere, se formaliza, o sea, se requiere una respuesta del órgano. El reclamo administrativo, recuerda, el canal de denuncia reservada es un canal que tiene Chile Compra, se ingresa por Chile Compra, pero el reclamo administrativo es algo que responde cada organismo público y también interesante, el reclamo administrativo suspende la interposición de las demandas. O sea, mientras en el fondo es pendiente el proceso de reclamación, el proveedor tiene un plazo para demandar. Nuevas reglas de inadmisibilidad. Probablemente también están, que no las traje aquí, digamos, son del texto legal que se suman respecto de las relaciones de parentesco, que también, digamos, puede ser una causal de inadmisibilidad sin perjuicio de la excepción que tiene el 35.4. Pero si nos vamos ya a las reglas, digamos, cuando uno mira el texto reglamentario, se mantiene, por cierto, siempre se podrá declarar inadmisible alguna licitación por no ajustarse a los requerimientos señalados en las bases, en el reglamento o en la ley, pero también se incorporan otras situaciones de inadmisibilidad, entre ellas las ofertas simultáneas de proveedores del mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí. En donde el comprador público, a ver, va a tratar de hacer una mirada a comprar y una mirada a probar, pero el comprador público lo que tiene que hacer es revisar estas ofertas, evaluarlas y finalmente, si identifica que pertenecen a un mismo grupo empresarial o son empresas relacionadas entre sí, lo que tiene que hacer es declarar inadmisible y quedarse con la oferta más conveniente. Ahora, desde la mirada proveedor, evidentemente que el proveedor tendrá que definir si es que postula con la empresa, digamos, más competitiva en esa licitación o con todo su grupo o empresa relacionada, a pena de que las otras quedarán admisibles. Cabe señalar también que esto es solo para la misma línea de producto y específicamente, o sea, no es una cosa amplia, sino que tiene que ver con básicamente el mismo producto. ¿Ya? Y son ofertas simultáneas. Por cierto que sí, esto va a generar en las licitaciones públicas o donde tengan, digamos, monoproveedor, probablemente, claro, la regla de inadmisibilidad opera, digamos, de manera distinta cuando uno lo ve en el procedimiento de convenio marco, en donde es multiproveedor. Entonces, efectivamente, la decisión del proveedor a la hora de postular a estos convenios marcos tendrá que considerar especialmente la regla del artículo 9 y el artículo 60 del reglamento. ¿Ya? El artículo 9 de la ley es el que establece específicamente y detalladamente qué se entiende por grupo empresarial o empresa relacionada. Y se agrega un artículo 61 que son las ofertas riesgosas o temerarias, que tiene que ver en el fondo con aquellas ofertas significativamente por debajo del promedio de las propuestas o de los precios de mercado, en donde quienes evaluamos ofertas, digamos, estas ofertas muchas veces distorsionan los rankings y finalmente con una combinatoria de factores terminan adjudicando licitaciones
licitaciones bien estratégicas que eventualmente podrían los proveedores poder luego cumplir con sus obligaciones. Por lo tanto, lo que permite esta regla es que en ausencia de justificación documentada sobre el cumplimiento de los requisitos del contrato, le permite al comprador público hacer un foro inverso con el proveedor. Podría quedar en el lugar, digamos, uno del ranking y a puertas de adjudicarse para poder, en el fondo, establecer si se trata de una oferta seria o que no permite, digamos, entender, digamos, que podría cumplir de manera correcta con las obligaciones y calificarse como una empresa, como una oferta riesgosa o temeraria, y por esa vía declararse la inadmisibilidad de este proveedor. Se trata, sí, de una regla que evidentemente tiene distintos pasos, porque no se trata solo de declararlo inadmisible y no, digamos, poner a lo mejor alguna justificación genérica o vaga, sino que se establece un procedimiento que permita llegar fundadamente a la decisión, si es que se tomara la decisión de que se trata de una oferta riesgosa o temeraria. Perdón, me dijeron, me fui, viste, me entusiasmé. La reconfiguración del trato directo. El trato directo se denomina, digamos, trato directo o en el fondo excepcional con publicidad. El trato directo, y esto no lo digo yo, lo dice la Contraloría, el trato directo siempre ha tenido publicidad. Lo que pasa es que el trato directo tenía publicidad expuesta. Se publicaban en el fondo los tratos directos cuando ya estaban contratados, digamos, cuando ya había un proveedor. Ahora lo que se hace es que respecto de dos causales, y voy a aplicar un poco más de poder de síntesis, digamos, el proveedor único y la seguridad de confianza, se exige una publicidad ex ante. De alguna manera se tiene que publicar la intención de querer usar estos tratos directos, y los proveedores que se sientan que están en condiciones de poder prestar este servicio podrían de alguna manera controvertir el trato directo poniendo al comprador en la necesidad de usar otro mecanismo o establecer, digamos, fundadamente por qué va a mantener. Procedimientos especiales de contratación, cada uno de ellos en un capítulo del reglamento, y respecto de los procedimientos cada uno de hecho con un capítulo en reglamento, y el diálogo competitivo de innovación, que al final es lo que tiene que ver con aquel aspecto que serían los procedimientos de innovación. Las reglas de subcontratación es una regla reglamentaria que sin duda cede en lo que les comentaba yo, digamos, dos aspectos que ya están bastante instalados, que tienen que ver con la capacidad y la idoneidad del contratista, y el monto del 30%, salvo se establezca algo distinto en las bases. Hay servicios que efectivamente se contrata más del 30% y tendrá que fundamentarse ello, pero sí en el fondo se establece respecto de la inhabilidad en el registro de proveedores, evidentemente que eso pugna con digamos, vulnera, digamos, la regla, el subcontratar a un proveedor inhábil, y que el subcontratista se encuentre en alguna de las incompatibilidades del artículo 35, que tiene que ver con las relaciones de parentesco. Las modificaciones del contrato, en términos muy generales, la regla es legal, y lo que se hace finalmente es ponerle ciertos contornos a lo que ya de alguna manera se venía haciendo, y tiene que ver con no alterar los elementos esenciales del contrato. O sea, quedó establecido, digamos, que cuando se alteran los elementos esenciales del contrato, eventualmente podría tratarse de otra licitación. Por lo tanto, yo en mi justo derecho como proveedor podría reclamar, y ojo que hoy día la vía muy probablemente sea el Tribunal de Contratación Pública, respecto de que yo podría haber perfectamente participado en un procedimiento de esas características. Y respecto de las modificaciones no previstas en el contrato, las que allí se mencionan. No queda mucho, pero es que me deja. Sí, lo que 5 minutos, y así después la Trini.
Perfecto. Causales de suspensión en el registro de proveedores y de hecho quería detenerme unos minutitos acá porque lo que les contaba, el registro de proveedores se vuelve central para el mercado público. O sea, en el fondo, a través del registro se espera tener buenos proveedores que cumplan con sus obligaciones respecto de las inhabilidades. Por ejemplo, no queremos proveedores condenados, no queremos proveedores que cumplan con sus obligaciones tributarias o previsionales. Y además también siempre ha existido la revisión reglamentaria a las causales de eliminación y de suspensión, pero estaban también en el decreto 250 bastante circunscritas a dos situaciones particulares, pues ahora en el 160 se abren estas causales y la dirección de compra, digamos, podrá iniciar un procedimiento de suspensión en el registro cuando se den los supuestos que dicho artículo establece. Entre ellas, por ejemplo, la entrega de información. O sea, es una cosa bastante central, digamos, que los proveedores se encuentren con su información al día. Entre ellas, por ejemplo, la de los socios accionistas beneficiarios finales. La declaración falsa o antecedentes adulterados. O sea, imagínense el riesgo que existe en las licitaciones cuando los proveedores adulteran certificaciones u otras, digamos. Término anticipado unilateral con incumplimiento grave de obligaciones cuando el servicio lo solicite, entrega de certificados, declaraciones, documentos falsos. El segundo era en el registro de proveedores, el cuarto en los procedimientos de compra, procedimiento realizado a través de mercado público para fines distintos, o sea, recuerden, digamos, ofertas poco serias, que no se hacen con la real intención de adjudicar un proceso, de ser seleccionado en un proceso, se usan documentos estandarizados, no se hace ninguna diferencia, etc. Se gastan valiosos recursos públicos en la evaluación de esas ofertas, que por cierto que son admisibles y hay que evaluar. El incumplimiento y presentación reiterada de ofertas o cotizaciones caracteres de seriedad y el incumplimiento de políticas y condiciones de uso. Y finalmente una última vez la no restitución de un pago indebido, que por cierto que ningún proveedor debe estar en esa situación. La calificación de los proveedores es algo que debería pasar, pero está en revisión. Correspondería una nota que se calculará en base al comportamiento contractual del proveedor y la evaluación de la entidad compradora. De alguna manera es una sumatoria entre estos dos aspectos, porque al final los proveedores tienen un tema de sanciones, pero también tienen un tema de performance, y aquello, digamos, debiera juntarse para que los proveedores tuvieran una sola calificación que permita de alguna manera identificar entre buenos y malos proveedores. Pero ahora sí estoy terminando. Sí. Nuevas exigencias nuevas exigencias en el PAC. El PAC se vuelve claro para la gestión de los servicios, el buen uso de los recursos, o sea, la invitación, y una invitación, digamos, más que solo una invitación, es a contener todas las compras y contrataciones en el PAC, porque cualquier desviación se tiene que fundamentar. Entonces, evidentemente que es un trabajo adicional que nadie quiere hacer, sino que al revés, solo las desviaciones deberán tratarse de cuestiones bien particulares como aumentos de presupuestos u otros, pero no en el fondo el no cumplimiento de lo que yo mismo planifiqué a principios de año. Recuerde que el PAC se tiene que subir a la plataforma hasta el 31 de enero. Y lo que les comentaba ya, para ir cerrando, la ficha del comprador, que por cierto que también se extrañaba, que es una ficha electrónica estandarizada, en el registro de adquisiciones realizadas, los días promedios de pago, los reclamos del proveedor, ya les contaba, digamos, que está esta funcionalidad de reclamo administrativo, y los recursos ante el Tribunal de Contratación Pública, que ya todo esto se está informando a partir del 12 de diciembre. Y con eso cierro y muchas gracias.
Ok, muchas gracias, Verónica. Francamente, nosotros con Trinidad antes conversamos cuando planificamos el seminario y decidimos entregarle a Verónica más tiempo, más holgura para que se explayara respecto a distintos temas de un reglamento que tiene, sí, y tiene cientos de páginas, entonces era importante que pudiera tener el tiempo necesario para poder mirar la estructura y mirar también en algunos aspectos el detalle de la regulación. Estoy seguro que yo al menos tengo anotadas varias preguntas, estoy seguro que varios de ustedes también tienen preguntas, así que las vamos a dejar al final. De todas maneras, conforme al plan original, me gustaría igualmente darle 10 minutos, 10-15 minutos a Trinidad para que aborde los temas que le parece conveniente enfatizar, y luego vamos a abrir un periodo de preguntas del público acá a los presentes y luego a la gente que está en la casa. Bien, bueno, primero saludarlos a todos y todas, que tengan un buen 2025. Ya estamos bien adentro del 2025, pero igualmente estamos dentro de la primera semana completa hábil. Y bueno, también recordar que estamos cumpliendo una promesa que le hemos hecho a todas nuestras generaciones de alumnos, estudiantes del diplomado, que es mantenerlos actualizados. Y por eso esta actividad que estamos haciendo en el marco del diplomado de compras públicas estratégicas e innovadoras tiene que ver con eso. Y no será la última, porque es imposible abordar. Verónica, y muchas gracias porque dentro del tiempo trataste al menos de abordar los titulares, porque es imposible tratar en profundidad todas las modificaciones que contiene el reglamento y por supuesto la ley. Así que bueno, agradecerte. Yo brevemente quizás, la verdad que abordaste gran parte de lo que, y hacer algunos comentarios porque creo que va a ser más interesante poder responder las preguntas. Creo que todo, como tú señalabas, esto es dinámico y sin duda que hay mucho que vendrá en instrucciones, dictámenes de Contraloría, que también en el pasado han jugado un rol tremendamente relevante, y mucho de lo que hoy día está contenido tanto en la ley obedece precisamente a la ley reformada y también al reglamento, a esos mismos dictámenes. También las directivas que se comenzaron a emitir desde que el sistema se creó prácticamente, y se le puso el nombre de directiva sin tener ningún carácter imperativo ni vinculante para las entidades públicas. Sin embargo, en el tiempo se fueron instalando, la verdad, porque venían de quién era el organismo y la entidad experta en contratación pública. Y contarles también desde otra perspectiva que el sistema de compras públicas chileno, como muchos de ustedes lo sabrán, es un referente a nivel mundial. Y creo que con esta modificación legal precisamente nuevamente nos ponemos en esa avanzada de países que han reformado sus sistemas de compra, y un modelo también a ser considerado. Y Raúl Barrio, que tenga de tener, o sea. Claro. Y se pone precisamente en esta avanzada. Eso se está viendo bien. Bien. Ahí, rechazar. No sé si lo están viendo. Esa. Digamos sin. Está atrás. Sí, no sé si los están viendo, que nos están acompañando. Tenemos más de 130 personas. Sí, dejémoslo ahí en modo presentación. Entonces, brevemente y comentarios porque Verónica se refirió más en detalle a esto. Bueno, contarles que precisamente además, bueno, mañana tenemos presido el Comité de Modernización, el Consejo Asesor de Modernización del Estado, y tenemos un gran seminario en donde se lanza un estudio en relación a las reformas y modernizaciones del Estado del año 1990 a la fecha. Y precisamente una de las reformas destacadas en nuestro Estado es el del sistema de compras públicas. Entonces, eso también refuerza efectivamente que estamos en un nivel de avanzada. Y además muy consistente con nuestro diplomado, porque nosotros hablamos de diplomado de compras públicas estratégicas e innovadoras, y todo esto queda consagrado en esta reforma de la ley de compras y también en el reglamento. Temas como la economía circular, la sustentabilidad desde su triple dimensión
está plenamente consagrada tanto en la legislación y por supuesto detallado en el reglamento. Y brevemente referirme solamente que, bueno, Chile Compra y la institución pasa a tener, se le reconocen las funciones, y de alguna forma las hacía como recomendaciones, pero pasa a jugar un rol bien relevante como regulador del sistema, de alguna forma supervisor también, tiene funciones de monitoreo de las compras públicas, lo que yo ya hacía desde hace bastante tiempo a través del observatorio, como bien lo señalaba Verónica, pero ahora se le reconoce legalmente, y por otro lado también probablemente se le va a exigir que se cumpla. Entonces también ahí va a tener que, sin duda, que utilizando todas las herramientas que hoy día la tecnología pone a disposición, me imagino que el uso de la inteligencia artificial va a ser muy utilizada, atendido además que una institución bien eficiente, que no crece mucho en personal, pero sí crecen muchas funciones, y brevemente repasarla. Bueno, además pasa a ser un impulsor de la política pública, se le reconoce porque se le propone al Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto?, las políticas en materia de contratación pública, promotor de la participación de las empresas de menor tamaño también, que también va a ser una responsabilidad de las entidades públicas. No nos olvidemos que las entidades también van a tener que promover en sus procesos de contratación la participación de las empresas de menor tamaño, que tienen una alta participación en número y también en volumen de compras en el sistema de compras públicas, a través de los diferentes mecanismos y procedimientos sin duda existentes, y creo que el aumento sin duda de la compra ágil a la 100 UTM va a dar una gran cobertura y aumento de proveedores. Yo creo que Chile Compra se quedó corto con el año pasado, decía que iba a aumentar un 20% el número de proveedores, y ya habían cerrado con ese 20%, así que probablemente, además con el aumento de entidades públicas que se suman, se agranda totalmente. Entonces, sin duda que es de mucho interés para las empresas. Y ahí hay alguien comentaba ahí en nuestras publicaciones, ojo proveedores, aquí efectivamente se abre una gran oportunidad para todas las empresas nuevas, empresas jóvenes, empresas de región, empresas locales, pequeñas, micro y medianas empresas, para participar en el sistema de compras públicas. Hay mecanismos como la compra ágil con preferencia, precisamente para la participación de empresas de menor tamaño. Destacar algunos aspectos, bueno, yo la verdad que no voy a detallar, están detalladas en el artículo 30 de la ley de compras las funciones, y también muy bien regulado en el reglamento, tanto la denuncia reservada como los reclamos a través de la plataforma. Invitar a que revisen, creo que yo me he llevado sorpresas también. Uno de los desafíos que tenía Chile Compra era el tema de transparentar los tratos directos. Ustedes hoy día van al buscador y encuentran los tratos directos. Antes era muy difícil, tendría que ir a las órdenes de compra, y la verdad que era muy difícil. Hoy día está a un clic o 2 clics poder revisar los tratos directos, y con eso se cumple el mandato legal. Chile Compra logró en esta primera etapa efectivamente cumplir con todas las obligaciones que se le habían impuesto, un desafío bien importante, porque la verdad con las mismas personas y recursos ahí también que de alguna forma se ha ido apoyando, pero ha logrado hacerlo. Y bueno, yo dejo hasta acá mi presentación, no quiero extenderme porque me parece que es muy interesante que atendamos las preguntas. Me parece un aspecto destacado también y audaz del reglamento que avanzó en ordenar las inhabilidades, lo que en la ley era la verdad que muy difícil de entender. Sin embargo, en el reglamento están ahí las 14 inhabilidades, dice más la 15 que puede ser otras que establezca nuevas inhabilidades, así que está ahí, creo que cumple también con ese rol del lenguaje claro y didáctico para que sea fácilmente entendible. Y también lo que se refiere, creo que era un desafío también, y fue una grata sorpresa el que se tomara también una opción por lo que se requiere para la inscripción de los proveedores extranjeros, que también había sido siempre una duda, ¿qué se le requiere a un proveedor extranjero? Bueno, ahí está, me parece que es el artículo 146, por ahí, está las exigencias para los proveedores extranjeros para inscribirse en el registro. Yo creo que esta nueva forma también de abordar la contratación con el registro como una herramienta muy útil para los organismos públicos, la verdad que es un gran apoyo al sistema de compras públicas. Felicitar a través de Verónica, yo creo también al equipo de Chile Compra, que ha logrado cumplir con este desafío. Así que bueno, se vienen más desafíos con todo lo que se viene todavía
llegar a implementar la plataforma de economía circular, que creo que va a ser muy interesante, y yo creo que existe mucha expectación también, no solo en Chile, sino que a nivel internacional, de cómo se va a implementar la plataforma de economía circular, que creo que es una buena señal, como también yo creo que este es un llamado de cómo también cambiamos como sociedad, y más que una sociedad de consumo, también quizás poder reusar bienes que aún tienen vida útil, y en el Estado por sobre todo, que está llamado el Estado a ser más eficiente, así que se puede desde la contratación pública también apuntar a una mayor eficiencia del Estado. Así que yo con eso lo dejo acá y vamos con las preguntas. Gracias, Trinidad. Creo que merece un aplauso. Déjenme hacer 3 comentarios antes de pasar a tener unos 15 minutos de preguntas. Solo destacar algunas cosas que surgen de las intervenciones de Verónica y Trinidad. Cada vez que uno lee la ley y el reglamento, surgen nuevas cosas, no surgen nuevos temas. La pregunta sobre fragmentación, uno vuelve a leer las normas y uno tiene nueva interpretación, nueva lectura, nuevas potenciales incompatibilidades, contradicciones entre las normas. Yo creo que, y mi primer comentario a propósito de eso, que tiene que ver, me surgió esa reflexión a propósito de varias de las intervenciones de Verónica, que hay un potencial de litigiosidad con el reglamento y la ley, en el sentido de que quiero decir litigiosidad, quiero decir específicamente espacios para que la Contraloría, por una parte, a través de dictámenes, vaya clarificando algunas preguntas como la del compañero, y eventualmente también incluso el Tribunal de Compras Públicas, ¿no? Y quizás vamos a abrir la puerta a un escenario a propósito del reglamento y la ley de mayor litigiosidad en este sentido. Hay mayor normativa, hay mayores instrumentos normativos que regulan el sistema de compras públicas, y eso va a originar también mayor trabajo para los abogados y abogadas que se dediquen a esta área. Ese es mi primer comentario. El segundo comentario tiene que ver con algo que dijo Trinidad, y que es muy relevante cuando uno le presta atención en detalle al trabajo que ha hecho el último año, especialmente Chile Compra, que es cómo operativizar la ley y el reglamento en plataformas digitales. Y un trabajo súper cuidadoso. Uno lee las normas y luego esas normas tienen que estar traducidas en menús desplegables del sistema electrónico. Uno lee esa norma y luego eso, en un trato directo, por ejemplo, eso se traduce en una plataforma electrónica. Yo creo que es muy destacable lo que ha hecho, es bien impresionante lo que ha hecho Chile Compra, reduciendo la discrecionalidad, de hecho, es estructurar discrecionalidad de los compradores a través del uso de plataformas electrónicas, que es algo que hacen, no sé, ingenieros informáticos, y que son casi a veces más habilosos que los abogados para poder entender lo que dice la ley y el reglamento y traducirlo en estos mecanismos. Eso es mi segundo comentario. Y el tercer comentario tiene que ver con lo que comenzó la primera intervención de Verónica. No sé si les pasó a ustedes, pero cuando yo leí la primera vez la ley, la nueva ley, la ley reformada, mi primera impresión fue que muchas de las cosas que estaban reguladas en el reglamento se legalizaban. Entonces, en ese sentido, uno podía creer que la ley reducía el espacio del reglamento en normas administrativas infralegales. Pero un año después uno se da cuenta que tiene mucha razón Verónica cuando dice que lo que hace la ley en realidad es abrir un nuevo mundo, un sistema normativo completo de rango infralegal, donde está el reglamento y están una serie de otros instrumentos. Y eso va a generar bastantes nuevos desafíos, donde no solo la ley ocupó mucho más espacio, sino que al ocupar más espacio también generó más espacio para el reglamento, y vemos un reglamento más extenso que el que teníamos antes, y directivas e instrucciones. Y a propósito de estas reglas infralegales va a surgir el problema estratégico para el gobierno y para los órganos reguladores de cómo regular a futuro distintos problemas que surjan, porque puede llegar a ser el caso que en algunas situaciones el reglamento sea más expedito que la dictación de una instrucción, que no pasa en otros sectores regulados. En otros sectores regulados, superintendencias, por ejemplo, es claramente la dictación de una instrucción es más rápido que un reglamento, en buena medida porque no pasa por la toma de razón, por ejemplo. Pero cuando tenemos instrucciones que pasan por consulta y toma de razón, quizás va a ser un camino incluso más difícil de seguir que el de la potestad reglamentaria presidencial. Entonces eso va a generar dilemas estratégicos, yo creo, para el gobierno de cómo regular esta materia en el futuro. En fin, esos son los 3 comentarios que tenía, y ahora sí la promesa de las preguntas.
pueden levantar la mano quienes tienen preguntas y quizás decir su nombre y luego la pregunta. Les pido que por favor prendan el micrófono y la hagan a viva voz con micrófono. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Enrique. Y esta reforma, la verdad, es un tremendo desafío y bien interesante el trabajo que está haciendo. Reduje a 3 preguntas, pero cortas, pero son muy cortas, para Verónica. La primera de ellas es si Chile Compras tiene la visión, la emisión vía instrucción o directriz de bases tipo, que puedan ser utilizadas el día de mañana por los distintos organismos y qué tan vinculantes podrían llegar a ser eventualmente. La segunda, a propósito de la inadmisibilidad de las ofertas cuando son de empresas relacionadas al comprador. ¿Cuál es la primera frase? A propósito de la inhabilidad de las ofertas de empresas relacionadas, inadmisibilidad de las ofertas de empresas relacionadas al comprador, al evaluador, ¿le va a saltar una alerta de empresa relacionada o tendría que eventualmente revisar esa información en el registro? ¿Por qué lo pregunto? Porque nosotros como proveedores y gerentes vamos a estar atentos a la revisión de eso para eventualmente poder presentar un reclamo. Ya, perfecto, ahí sí. Fuerte y claro, ya. Y la última, que es más a nivel de desafío, es a propósito de la deuda, que arrastran muchos compradores, y qué rol ves tú eventualmente en Chile Compra a propósito de ese ordenamiento, que entiendo que es más resorte, obviamente, de cada uno de los organismos, ¿no es cierto?, más de Hacienda, pero si es que hay alguna plan o objetivo en Chile Compra a propósito de la aplicación de esta norma, de cómo tratar la deuda que se arrastra en la prestación de los contratos. Perdón, la última, que no escuché la primera parte de la pregunta. A propósito de la, no sé si estoy hablando muy bajo, pero puede ser el micrófono. Vamos a... Lo último, sí, a propósito de la aplicación de la normativa y de estas nuevas potestades de Chile Compra, ¿hay algún plan a propósito de la deuda que arrastran muchos compradores, organismos públicos, a propósito de la ejecución de los contratos, que ha ido creciendo, particularmente la derivada en salud? Exactamente, exactamente. Esas son las 3 preguntas. Gracias. Hay muchas. Yo creo que podemos tomarlas de la sala y luego poner, porque a lo mejor algunas otras se podrán, incluso hasta por escrito, se podrán eventualmente. A ver, respecto de las bases tipo, hay una facultad de hecho de que Chile Compra ponga bases tipo y cláusulas tipo de alguna manera, como les decía yo, como este rol ordenador o que comentaba Trinidad como de supervisor. Por lo tanto, sí, se va a trabajar en bases tipo y de hecho, de acuerdo al dictamen de la Contraloría, que no ha variado, las bases tipo son obligatorias, salvo que el organismo público se excuse de usarlas por alguna situación particular que también tendrá que quedar claramente establecida en su pliego de condiciones o en su acto administrativo de por qué no está ocupando las bases tipo. Pero por cierto que sí, bases tipo es algo en lo que Chile Compra va a trabajar y está trabajando. La inadmisibilidad de las empresas relacionadas. ¿Quién tiene esta información, digamos, ahí encima del escritorio, por cierto, que son los proveedores? Pero un sistema de información, de alguna manera, y ese es el anhelo, digamos, debiera poder hacer cruces de esta información. Pero piensen que el registro de proveedores se está poblando recién a partir del 12. Y los proveedores no son tan veloces en completar, digamos, esta información. Entonces, por cierto que el sistema solo se va a poder nutrir de información en la medida en que los proveedores declaren esta información. Por lo tanto, claro, en un comienzo, esta información probablemente va a ser autodeclarada. Hoy día, si ustedes ingresan a los distintos mecanismos de contratación,
van a encontrar una declaración jurada en donde se está declarando esto, y por cierto que esperamos que después sea una cosa bastante más automática, pero como les digo, todo esto pasa por contar con la información. Y finalmente, los pagos pendientes a proveedores es una pregunta que le hacen constantemente a Chile Compra, pero efectivamente los pagos siguen radicados en cada organismo comprador, y el tema, digamos, pago y presupuesto es un mundo en cada organismo y en cada entidad, digamos, pensando que hoy día se amplía la cobertura. Sí, les comentaba que en la ficha del comprador se va a poder al menos encontrar los días promedio de pago. De alguna manera, los proveedores podrán mirar la ficha del comprador y ver, digamos, el comportamiento en estos temas, sobre todo en los temas de pago, en los temas de reclamo, en los temas de demandas. Porque por cierto que un organismo podría ser frecuentemente demandado y no necesariamente por eso tener un mal comportamiento. Probablemente, digamos, tiene licitaciones probablemente que pueden ser mucho más litigiosas. Pero al menos lo que se quiere es poner a disposición, digamos, esta información para que sea consumida tanto por proveedores como también los que les decía yo, digamos, la ciudadanía, para hacer el efectivo control social. Aquí, La Vida Me Ama, muchas gracias por la presentación. A propósito de lo que comentaba el profesor Guillermo, quería preguntar cómo se podría armonizar la ley y el reglamento en una causal específica de trato directo, que es la emergencia, urgencia e imprevisto, en lo que dice relación con las circunstancias que justifican esta causal relativas a, o mejor dicho, que son imputables a la entidad. Porque pareciera ser que la ley permite que las circunstancias sean imputables a la entidad, mientras que el reglamento prohíbe que las circunstancias sean imputables a la entidad. No sé si se entiende la pregunta. Sí, creo que sí la entiendo. A ver, el texto legal, por cierto, que es el que va a primar, y eso es por un tema, digamos, general. El reglamento, lo que sí tiene que hacer, y en el fondo es lo que hace este reglamento, es que pone en ejecución las reglas, digamos, de la ley. En trato directo, la ley es bien densa. O sea, de hecho, se refiere a aspectos específicos de regulación del trato directo, dejando, digamos, el margen de discrecionalidad sumamente acotado. Y de hecho, justamente el tema del trato directo fue ampliamente discutido en las distintas comisiones, porque el trato directo tiene sus bemoles y no a todos gusta, digamos, el trato directo. Dicho eso, respecto de la causal de emergencia, tiene que ver básicamente con una práctica, y en el fondo cómo se usa, porque finalmente la emergencia o la urgencia, digamos, se podría dar por distintas razones, pero evidentemente que cuando la urgencia se da por mala planificación, puede ser igualmente una urgencia, pero evidentemente que el fundamento rompe la lógica de este trato directo, en donde en realidad yo tengo que recurrir de manera imperativa a un proveedor por sobre otro, y en el fondo recuerden que uno de los principios de la ley justamente es la competencia, o sea, en el fondo promueve la competencia. Por lo tanto, el trato directo, evidentemente que es un mecanismo excepcional, porque tiene que ver en el fondo la competencia entre proveedores. Y cuando tengo en fondo una situación en la que el mismo órgano, digamos, se pone para poder recurrir a ello, evidentemente que esa es la lectura de aquella norma o aquella frase. Tenemos varias preguntas que se relacionan con los programas de integridad de los proveedores. Piden que se aclare si es o requisito mínimo o es criterio de evaluación. ¿Qué pasa si no presente dice en el criterio 0? ¿Se puede exigir o no? Hay varias preguntas varias dudas en relación con ese punto. No sé si lo puedes aclarar. Sí, o sea, a ver, dos cosas. O sea, el diseño de pliego de condiciones o bases de licitación, evidentemente que es resorte de cada organismo público, pero desde el ámbito, digamos, de las recomendaciones,
los programas de integridad, a mi parecer, debieran evaluarse, debieran ser en el fondo requisitos de evaluación y finalmente otorgarle mayor puntaje a aquellos proveedores que acreditan en el fondo estos programas de integridad y que de alguna manera son capaces de acreditar que estos programas son conocidos por sus trabajadores, porque no se trata en el fondo de un documento, de un documento, finalmente tiene que ver con traspasar, digamos, a las personas una cultura de integridad. Y en eso el reglamento sigue la línea del dictamen de la Contraloría. Dice ahí, ¿por qué no se contempla la renovación en la ley ni en el reglamento como en el antiguo artículo 12? Ya, ahí en el fondo algo de historia. Ya no existe más la causal de prórroga como una causal de trato directo. La prórroga se incorporó dentro de los requisitos adicionales, digamos, que podrían contener las bases. Y si bien no está considerado la renovación, nada obsta, digamos, como reglas generales, digamos, que se establezcan como criterios, digamos, como aspectos adicionales, cláusulas que permitan prorrogar o cláusulas que permitan en el fondo renovar bajo determinadas circunstancias con los fundamentos de ello. Claro, iba a ser un espacio complejo, probablemente una omisión. Claro, porque las renovaciones sucesivas finalmente puede ser trato directo. O sea, una omisión de la licitación pública al final. Pero tenemos otras preguntas. Solo, por cierto, y claro, evidentemente, uno podría ser efectivamente materia, pero claro, o sea, ojo que los dictámenes de Contraloría siguen vigentes y además, evidentemente que las renovaciones sucesivas, que de alguna manera se hacía cargo el artículo 12, o sea, pugnan con el espíritu de la ley, digamos, o sea, significaría dejar de licitar, digamos, entonces, claro, o sea, por cierto que frente a en el fondo más que, o sea, esto hay que entenderlo, digamos, también como un sistema que ya viene en operación, por tanto, no se trata de no es que ahora se pueda renovar, digamos, y se pueda renovar ad eternum, por cierto que no, hay dictámenes que no lo permiten y además en el fondo también pugnaría con los principios de la propia ley. Ya, hay muchísimas preguntas. Esto no está fácil y veo que hay muchas dudas e inquietudes. Acá hay una que voy a trasladarles que dice: los programas de identidad se solicitan en algunos casos entregar un listado de los trabajadores de la empresa, cédulas de identidad, contratos de trabajo, etcétera. Esta solicitud se contrapone con la nueva ley de protección de datos. ¿Cómo creen que se abordará esa situación? Eso dice la pregunta. O sea, me parece que es demasiado específica, pero claro, pero la ley de protección de datos es una norma, o sea, tiene que, digamos, compatibilizarse con la ley de compras. La ley de protección de datos también, de hecho, es una regla, es una normativa especial, digamos, entonces, no, o sea, la ley de compras no va más allá de eso. Pero claro, ignoro, digamos, si los planes de integridad vienen con ese. La ley, de hecho, el reglamento también hace referencia a el cumplimiento de la ley de protección de datos personales, digamos, incluso a propósito del registro, hay una referencia expresa a ello, digamos. O sea, los aspectos públicos del registro son por decisión del legislador, digamos. No va más allá, digamos, por una cuestión discrecionalmente no podría abordarse aquello. Después hay otra pregunta que dice: ¿es posible que en los tratos directos en el sistema de información se pueda poner un botón de aclaración de ofertas para mayor transparencia y publicidad para el caso que se deba efectuar un reparo a una cotización? Pero tras del micrófono, yo estoy trasladando, no maten al mensajero, yo estoy trasladando.
Yo creo que también es bien interesante, o sea, por eso digo, yo creo que este tema, por cierto, que enciende bastante interés. Hay muchas cosas que, por cierto, que no podría a lo mejor resolver ahora, pero yo creo que sería interesante que pudieran de alguna manera compartirnos estas preguntas. Nosotros, de hecho, también hemos hecho actividades institucionales y hay muchísimo interés. Además que este no es un tema solo de abogados, que podemos llegar incluso a complejizar las cosas aún más. Coincido completamente con tu comentario o tu reflexión, digamos, respecto de mientras a mayor densidad legal probablemente más complicaciones, digamos, o sea, cómo se entiende la regla, finalmente es un tema de interpretación. Si la regla no existe, probablemente no lleva a aquello. Pero, entonces, claro, evidentemente que podemos tomar aquellas preguntas y también que pueden en el fondo servir de base reflexionarlas. para un análisis. Por ejemplo. Después, acá hay una pregunta, dice, ¿qué pasa si un proveedor no tiene programas de integridad? Bueno, ya habíamos, o sea, hay varias preguntas respecto a qué pasa cuando no tienes un programa de integridad, cuando oferta y por lo tanto tienes puntaje cero en eso ya. Está consultada en reiterada oportunidad, así que quiere decir que es una situación que genera y amerita revisión. Claro, porque también es relativamente nuevo, por eso Claro. les digo que eso viene, digamos, de una, fruto de aquí el dictamen, digamos, de la Contraloría, y parece adecuado que efectivamente de parte de los proveedores también existan cierta cultura, digamos, de integridad, que como exigencia mínima, digamos. Hay una pregunta para Guillermo, dice, ¿el reclamo administrativo es distinto al incidente generado por un proveedor? Sí, no sé si está dirigida directamente a mí, pero de hecho no sé si entiendo bien la pregunta. Yo no la había leído, pero no estoy seguro si la entendí. ¿A qué se Entonces, refiere con incidente? vamos a pedirle a quien generó la pregunta Sí. que la reformule. Hay muchas que están Es que hay relacionadas con... Sí, y además, Carlota, yo creo que debería, conforme a nuestro compromiso original de ir Sí. cerrando como un cuarto para las 8, deberíamos quizás abrir, además revisamos con la Trinidad las preguntas, algunas son bien específicas y se van repitiendo respecto a los programas de integridad. Quizás ver si hay alguna última pregunta acá en la sala. También preguntan si saldrá la guía operativa 2025 para el PAC. Esa está varias veces en el chat. Esa Sí, pregunta. No. Sí. Micrófono. ¿Te parece, Carlota, que vayamos cerrando? ¿Sí? Bien, bien, bien. Y Ok. también preguntan mucho, les quiero decir que si van a autorizar, si pueden hacer autorizar el compartir las presentaciones o alguna parte, ponerla a disposición de los... La grabación sí va a estar disponible en el sitio web del diplomado, la grabación de la actividad. Las presentaciones yo siempre les aclaro porque lo preguntan mucho, sí, solo sí en la medida que se autorice la disposición de ellas. Y ya me parece que hay una última... ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Sí, ahí sí. Una última pregunta, pero para ti, para cerrar como todos los cambios que ha comentado Ver o lo que hemos conversado, ¿cuál crees tú que es el futuro de las compras públicas? Porque con toda esta modernización uno dice, ya llegué aquí, o es difícil pensar hoy en qué sigue. Mira, bueno, sin duda que está en evolución y en crecimiento. Aún faltan, creo que áreas, si bien es cierto, se amplió enormemente la cobertura del sistema de compras públicas, aún falta. Creo que me parece que todo el tema de concesiones también debieran, yo creo que y fue ganándose Chile Compra los espacios. Se demoró 20 años en salir la reforma. Durante el tiempo que yo estuve en Chile Compra enviamos 2 proyectos de ley y recién se logró 20 años después, a 20 años. Pero creo que, bueno, ha ido ocupando un rol relevante la contratación pública. Esperamos que al menos aumente el monto de transacciones y de volúmenes. En Chile estamos en el 4.5% del Producto Interno Bruto, según un estudio que hicimos en una oportunidad para un organismo internacional, como país debiéramos llegar al 13%. O sea, hay una distancia y vamos a ver, porque no se sabía y es una incógnita, todos los presupuestos, por ejemplo, de las corporaciones regionales, municipales, o sea, ese no se sabe. Y vamos a ver ahora
qué volúmenes de recursos tienen. Y hay otras que hay unas personas jurídicas media extrañas que han conformado las municipalidades con otras. Entonces, hay que ver, se van a sumar, no se van a sumar y transparentar esos recursos. Sin duda que desde la perspectiva de la transparencia, del mejor uso de los recursos públicos y el gran desafío que tenemos como país, mejorar en la confianza en nuestras instituciones. Estamos con una confianza muy baja, interpersonal, pero particularmente en nuestras instituciones públicas, en circunstancias que es como extraño, porque desde la perspectiva como de mirar Chile mirado hacia afuera, la verdad que tenemos muy buena reputación y consideración. O sea, somos también bastante autoflagelantes, pero creo que iniciativas como esta sin duda ayudan a transparentar, a mejorar. Es un esfuerzo también, aquí es un llamado a todos los operadores públicos y privados que van a tener que informarse y capacitarse e instruirse para que el sistema funcione mejor. Ese es el llamado. Y Chile Compra tiene, bueno, hay mucha información también ahí disponible. Así, bueno, y también tenemos nuestro diplomado abierto, así que están abiertas las inscripciones. Ok, con ese mensaje final, les pido que se unan conmigo a agradecerle a Verónica y a Trinidad por sus comentarios y seguir pendiente a la cantidad enorme de temas que quedan pendientes del Tribunal de Compras Públicas y otros temas que quedan todavía pendientes, probablemente reformas futuras y conversaciones más adelante, especialmente en el contexto de nuestro diplomado. Así que le damos un aplauso a Verónica y a Trinidad. Nos vemos. Les agradecen bienvenida al también diplomado. desde la sala virtual. Quedaron con ganas de más. Ojalá se pueda repetir, compartir. Sí. Así que muchas gracias a todos quienes nos acompañaron presencialmente, a los expositores sin duda y a todos quienes nos acompañaron desde casa. Que esté muy bien, los esperamos en próximas actividades del diplomado. Un abrazo.